Capítulo 2, tercera parte. En la legislación, el Senado fue totalmente ignorado. César actuó directamente con la Asamblea del Pueblo y pasó las leyes que le placían. Sin embargo, hay que decir que no aprobó ninguna que no fuera suficientemente buena en sí misma, pero eran leyes que de hecho no significaban nada. No había ningún carácter público que lo sustentara y en consecuencia solo estaban hechas para romperse. Había una ley para el castigo del adulterio, cuando no solo César, sino 9/10 de la gente estaban listas para cometer adulterio a la primera oportunidad. Había leyes para la protección de los ciudadanos contra la violencia, cuando cada ciudadano estaba listo para cometer violencia en cualquier momento. Había leyes para castigar jueces que se dejaron sobornar cuando casi todo hombre en Roma estaba dispuesto tanto a ofrecer como a recibir sobornos. Había leyes contra la defraudación de los ingresos cuando casi todas las personas solo deseaban una oportunidad para hacer esa misma cosa. Había leyes contra el soborno en las elecciones, cuando cada alma de Roma, desde César hasta el más bajo de la chusma, que gritaba en el foro, estaba dispuesto a sobornar o ser sobornado. Se trataron la moralidad y la vida familiar como cosas anticuadas entre todos los rangos de la sociedad. Ser pobre no era simplemente la vergüenza más dolorosa y el peor crimen, sino la única desgracia y el único crimen. Por dinero, el estadista vendió el Estado y el burgués vendió su libertad. El puesto del oficial y el voto del jurado debían ser obtenidos por dinero. Por dinero, la dama de calidad rindió su persona, así como la cortesana común. Falsificación de documentos, y los perjurios se habían vuelto tan comunes que un poeta popular de esta época a un juramento se le llamaba el yeso para deudas. Los hombres habían olvidado lo que era la honestidad. Una persona que rechazaba un soborno no era considerado un hombre recto, sino como un enemigo personal. Las estadísticas criminales de todos los tiempos y los países difícilmente proporcionarán un paralelo al espantoso cuadro de crímenes tan variados, tan horribles y tan antinaturales. Mommsen, Historia de Roma, libro 5, capítulo 11, parte 72. En este estado de cosas, tales leyes no eran ni más ni menos que una farsa legal. El consulado de César estaba a punto de expirar y, como antes declaró cuando fue elegido, el Senado había nombrado como su provincia el Departamento de Caminos y Bosques en lugar de una provincia. Como esto estaba destinado al principio a ser solo un insulto a César, y como tanto él como la gente entendieron completamente, la gente anuló este nombramiento y votó porque César durante 5 años estuviera al mando de Iliria y Galia, dentro de los Alpes. Pero como había algunos temores de los bárbaros de Galia, más allá de los Alpes, se presentó una propuesta para ampliar su provincia para incluir esto. Pompeyo y Craso asintieron de todo corazón, y el Senado, viendo que sería votado de cualquier manera por la Asamblea, hizo una virtud de necesidad y otorgó esto mismo. Pompeyo ahora, casado con Julia, la hija de César, cimentó más firmemente la alianza, mientras que César debía estar ausente. El triunvirato se había formado para continuar durante 5 años. Cuando el término llegó a su fin, el triunvirato fue renovado por 5 años más. Pompeyo y Craso fueron nombrados cónsules para el año 55 a.C., con el entendimiento que mientras estuvieran en el cargo deberían extender el mando de César en la Galia por 5 años más después de la expiración de los primeros 5 años, y que al expirar su consulado, Pompeyo debería tener España como su provincia y Craso debería tener Asiria. Lo primero que debían hacer los nuevos cónsules era conseguir el respaldo de la asamblea al arreglo de los triunviros
de las provincias. A esto también se opusieron los senadores por todos los medios hasta el último momento. Cato deliberaba como de costumbre, y cuando al expirar el tiempo asignado se negó a sentarse, un oficial se lo llevó a rastras a la reunión y la reunión se suspendió. Al día siguiente, la asamblea se reunió nuevamente. Cuando el partido senatorial vio que la acción de los triunviros iba a ser ratificada a pesar de ellos, Cato y Atticus, un tribuno, fueron levantados sobre los hombros de los hombres y el tribuno gritó como Bibulus en la misma ocasión anterior que los cielos eran desfavorables y los procedimientos ilegales. Otros tribunos ordenaron que continuara el proceso, en el que se inició un motín. Palos y piedras y espadas y cuchillos eran libremente usados. El partido senatorial fue expulsado, el arreglo de las provincias plenamente ratificado y la asamblea destituida. La gente apenas había salido cuando el partido senatorial regresó. Presentó una moción para que se presentara César y procedió a votarlo. La asamblea regresó y los expulsó con más derramamiento de sangre, y ciertamente para evitar toda duda sobre lo que se había hecho, aprobó por segunda vez la moción sobre el nombramiento de César. Pompeyo, aún más para complacer a la población, dedicó un nuevo teatro con capacidad para 40,000 personas. Estaba decorado con mármol y adornado con piedras preciosas con tanta abundancia como nunca antes se había visto en Roma. La dedicación con música y juegos, carreras de carros y concursos entre hombres y bestias continuó 5 días, durante los cuales 500 leones, 100 cada día, se soltaron en la arena solo para ser asesinados. Además de esto, 18 elefantes se vieron obligados a luchar con bandas de gladiadores, los gritos lastimosos de las pobres criaturas encontrando respuesta incluso en la salvaje simpatía de los romanos. Por las luchas de los partidos, la elección de cónsules para el año 54 se impidió hasta la expiración del 55, y los consulados de Pompeyo y Craso habían expirado. Craso partió hacia el este. Pompeyo asumió el mando de la provincia de España, pero en lugar de ir a España permaneció en Roma. En el año 54 murió la esposa de Pompeyo, la hija de César. En junio del 53, Craso murió en esa memorable batalla con Partos, y el triunvirato se disolvió. Pompeyo había estado tanto tiempo separado del ejército que su influencia sobre los soldados casi había desaparecido, mientras que el ininterrumpido curso de victoria de César en la Galia lo había convertido en el ídolo del ejército, así como el orgullo del pueblo. Tan pronto como el triunvirato fue roto por la muerte de Craso, hizo que el Senado empezase seriamente a intentar conquistar a Pompeyo y obtener la destrucción de César. Ninguna aristocracia fue nunca más miope ante la crisis de su destino que el otrora glorioso patriciado de Roma. Se aferró desesperadamente a sus privilegios, no por una consideración cariñosa de su antigüedad o su conexión con cualquier prejuicio social o religioso. Desdeñó para invocar las consignas del patriotismo o la utilidad. Se basaba en las promulgaciones que Sula había hecho para aumentar su propia riqueza y poder y deprimir a sus rivales, y contenía con sus asaltantes por consideraciones puramente egoístas. Sin política y sin líder, los nobles avanzaban tambaleándose en su ciego conflicto con las fuerzas desplegadas contra ellos. Medieval. Pompeyo asumió su posición con el Senado. Aunque estaba en Roma, era realmente comandante de la provincia de España y por tanto estaba en posesión de un ejército, aunque el ejército estaba a distancia. Con el pretexto de la necesidad de tropas en Siria contra los partos que había derrotado y matado a Craso, el Senado reunió a César en 2 legiones y las colocó en Capua. Luego se hizo una moción en el Senado
para la destrucción de César y el nombramiento de su sucesor. Pero en ese momento se presentó un obstáculo que desconcertó todos sus planes. Escribonio Curio había sido uno de los partidarios más violentos del partido senatorial y en gran parte debido a esto había sido elegido tribuno por el favor del Senado. Pero Curio se pasó a los intereses de César. Cuando se hizo la moción para nombrar un sucesor de César, Curio presentó una enmienda en el sentido de que se incluyera a Pompeyo y que cuando César fuera relevado de su mando, Pompeyo debía ser relevado de su mando además. Esta enmienda tuvo tal aprobación que fue aceptada por una abrumadora mayoría, y la gente estuvo tan jubilosa que esparcieron flores en el camino de Curio cuando regresaba de la asamblea. La adopción de esta enmienda bloqueó por completo el esfuerzo del Senado para deponer a César. Curio interpuso tan persistentemente su veto a todos los procedimientos contra César que por fin se hizo un intento de deshacerse de él. Uno de los censores lo declaró indigno de un lugar en el Senado. El cónsul Marcelo hizo la pregunta para votar y fue derrotado. Entonces el cónsul y sus partidarios se vistieron de luto y fueron directamente a Pompeyo. Declararon la ciudad en peligro, colocaron su seguridad en sus manos y le dieron las 2 legiones que estaban en Capua. Pompeyo se negó a aceptar el cargo a menos que fuera sancionado por los cónsules que habían sido elegidos para el próximo año. Ambos confirmaron el nombramiento y prometieron su apoyo cuando asumieran el cargo. Los enemigos de César tenían ahora un ejército y un comandante. Siendo esto por acto oficial de la autoridad consular, fue una confesión de que el gobierno legal había terminado y prácticamente era el establecimiento de un gobierno solo por fuerza militar. El tribuno de Curio terminó en el año 50 a.C. y cerró su mandato con un llamamiento al pueblo, en el que él declaró que la justicia fue violada, que el reino de la ley fue traspasado y que reinaba una dominación militar en la ciudad. Luego salió de la ciudad y fue a César, que estaba acampando en Ravenna con una legión.